Café y té, un podcast de Onda China. Hola mi gente pod escucha, soy Pedro. Aquí te doy la bienvenida al primer episodio de Café y té en el año del caballo, el año nuevo chino. Como es costumbre felicitar por el año nuevo antes de que termine el primer mes del calendario chino lunisolar, te deseo a ti y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen un feliz año del caballo lleno de éxitos y salud. Y me acompaña como siempre Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, y reitero el saludo y las felicitaciones para todos nuestros amigos. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de año como nosotros aquí en Beijing. Sí, y me gustaría empezar hoy con una escena muy concreta. Vamos a imaginar a un joven británico sentado en la sala de espera de un hospital en Beijing. Llegó con dolor de estómago, preocupado, casi resignado a que el proceso sería largo, pero en menos de 2 horas ya tiene diagnóstico, medicación y una factura que al convertirla a dólares parece casi irreal. Sube al vídeo a TikTok y no hace un discurso político, solo muestra cifras y tiempos de respuesta. Y debajo empiezan a aparecer comentarios. En mi país eso habría costado miles, o yo esperé meses por una cita, o si pudiera preferiría vivir en un lugar así. En ese momento una experiencia médica se transforma en comparación sistemática. Lo interesante es que hace apenas 3 o 4 años el relato viral sobre China era distinto. Trenes de alta velocidad, pagos móviles, robots en hoteles. Era fascinación tecnológica. Bueno, no estamos hablando de que esa fascinación desaparezca, ¿no? Pero quizás en estos últimos años, gracias a la exención de visados, esta política que otorgada por el gobierno chino hacia varios países, el centro de debate sobre China, aparte del fenómeno tecnológico que mencionamos previamente, gira hacia la eficiencia institucional. Y eso ocurre justo cuando China entra en el primer año del 15º plan quinquenal, después del cierre del 14º. ¿Casualidad? No lo creo. Estoy de acuerdo contigo en este sentido porque lo que está cambiando no es solo el contenido de los videos, sino la naturaleza de la comparación. Antes era qué moderno, ahora es qué funcional. Y hay una diferencia enorme entre admirar la modernidad y confiar en un sistema. La salud no es un gadget, no es una app, no es una experiencia turística superficial, es un momento de vulnerabilidad. Cuando alguien compara sistemas de salud, está comparando modelos de organización social. Y cuando esa comparación empieza a ser favorable en ciertas dimensiones, eso ya no es solo una tendencia viral, es una señal estructural. Esto revela un cambio profundo en los criterios con los que las personas evalúan el bienestar colectivo. Y en este caso hablamos de salud, pero esto se extiende también a la educación, a cualquier trámite que tienen que realizar los ciudadanos, cualquier trámite público que hay que hacer, pues todo ha mejorado mucho y la tecnología se pone en función de la sociedad y se ve también en el transporte y en la vida diaria de las personas. Sí, y este cambio de criterios ayudan en definitiva a una evolución narrativa sobre China, ¿no? Y si observamos esa evolución narrativa, es evidente que la percepción internacional sobre China está entrando en una segunda fase. La primera fue la del asombro visual, infraestructura, digitalización, velocidad. Era fácil de entender y fácil de grabar, pero la segunda fase es más profunda porque implica experiencia directa con instituciones complejas. Un hospital concentra
encuentra múltiples capas de gobernanza, regulación sanitaria, formación profesional, cadenas de suministro farmacéutico, sistemas de información, financiamiento público y privado. Cuando un paciente extranjero describe un proceso fluido, registro digital, consulta rápida, resultados del mismo día, está describiendo coordinación institucional acumulada durante años. Cuando en las dos sesiones se habla de modernización del sistema de gobernanza o de mejorar la calidad del desarrollo, puede sonar abstracto, pero si lo traducimos a la vida cotidiana, significa exactamente esto: reducir la fricción en procesos esenciales, y la salud es uno de los procesos más sensibles. Sí lo es. Además, la comparación internacional no surge de la nada, surge en un contexto donde muchos sistemas sanitarios se enfrentan tensiones financieras, envejecimiento poblacional o polarización política. Entonces, cuando una experiencia en China resulta ágil y relativamente accesible, el contraste se magnifica. La percepción madura cuando deja de enfocarse en lo espectacular y empieza a evaluar lo estructural. Y bueno, la madurez perceptiva del mundo sobre China también va acompañado por la situación general del mundo, ¿no? Ese mundo lleno de incertidumbre, y es una fuente de ansiedad, creo, para todo el mundo, ¿no? Sí, me parece interesante entonces hablar sobre esta ansiedad global, sobre todo sobre la clase media. Y aquí entra un elemento clave: la inseguridad de la clase media global. En muchas economías desarrolladas, el miedo a una factura médica inesperada es real. En Estados Unidos, por ejemplo, los gastos médicos son una de las principales causas de endeudamiento personal. En Europa, el problema muchas veces no es el precio, sino el tiempo de espera. Y en América Latina, la brecha entre sistema público y privado sigue generando desigualdad. En ese contexto, cuando alguien muestra que en China fue atendido el mismo día y pagó una fracción del costo habitual en su país, el mensaje no es solo económico, es psicológico. Reduce esa ansiedad. Sí, exactamente. No estamos hablando de que China pues no sufra de ningún de estos problemas. Sanitariamente, China tiene también muchas responsabilidades, pero reducir esa ansiedad es un activo político y social enorme. El 14º Plan Quinquenal insiste en el concepto de progreso estable y seguridad en el desarrollo. En un entorno global marcado por inflación, tensiones geopolíticas y volatilidades financieras, la estabilidad cotidiana se vuelve casi un lujo. Lo interesante es que los comentarios en redes no dicen China es perfecta, sino que dicen aquí el proceso fue claro. Y claridad significa previsibilidad, saber cuánto pagarás y cuánto esperarás. Esta sensación es la que muchas clases medias sienten y que han perdido en sus propios países. Sí, es una cosa muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes y que puede gestionar todas estas cuestiones de una manera tan eficiente y tan rápida. Igual estaba viendo por estos días de Año Nuevo Chino todos los desplazamientos que se realizan durante estas fechas de celebraciones, a través de los trenes, las carreteras, los aviones, cómo el país puede manejar tanto tráfico de población. Es increíble. Entonces, en este caso que estamos hablando de la salud, la comparación deja de ser ideológica, es práctica. ¿Dónde me siento más seguro frente a un imprevisto? Esa pregunta es profundamente política, aunque se formule en tono casual. Sí, ahora vayamos al plano macro. China ha hablado en los últimos años de fortalecer el mercado nacional unificado y promover la apertura de alto nivel. El turismo médico encaja perfectamente en esa intersección entre mercado interno robusto y proyección internacional de servicios. Un sistema que puede atender a 1.400 millones de personas con relativa estabilidad tiene escala suficiente para desarrollar eficiencia. Cuando esa eficiencia alcanza ciertos puntos, se vuelve atractiva para usuarios externos. Y además no se trata de una apertura desordenada. Muchos hospitales cuentan con departamentos internacionales que operan bajo estándares y reglas específicas, con tarifas diferenciadas y sin utilizar el seguro público nacional.
Eso reduce el riesgo de desplazamiento de recursos domésticos y permite complementar ingresos. Es un ejemplo concreto de lo que significa apertura regulada, atraer demanda externa sin sacrificar estabilidad interna. Y en un contexto global donde el comercio de bienes enfrenta tensiones y fragmentación, los servicios pueden convertirse en una nueva frontera de cooperación. Salud, educación, turismo especializado son sectores menos vulnerables a aranceles y más vinculados a confianza. Si el 15º plan quinquenal de China logra integrar estas dinámicas dentro de una estrategia coherente de servicios de alto valor agregado, el impacto podría ser significativo. También se crean nuevas cadenas de empleo. Traductores, acompañantes hospitalarios, gestores internacionales y especialistas en seguros transfronterizos. Es un ecosistema integral. Sí, y ahora volvamos a esa frase que tanto circula en las redes sociales, quiero ser chino, ¿no? O en inglés, originalmente becoming Chinese. No es literal, claro, pero revela algo importante. Percepción de estabilidad relativa. En un mundo donde muchos países enfrentan polarización política y cambios abruptos de políticas públicas, la planificación quinquenal transmite continuidad. Y continuidad no significa rigidez, significa dirección estratégica sostenida. Y cuando esa dirección se traduce en experiencias concretas, digamos transporte eficiente, atención médica organizada, entorno urbano funcional, la legitimidad se vuelve práctica. Ya no depende solo del discurso ideológico, sino de resultados tangibles. Pero también es necesario reconocer los desafíos: envejecimiento demográfico, desigualdades regionales y presión sobre los sistemas locales. Una percepción favorable no elimina los problemas, simplemente indica un avance en términos comparativos. Sí, aquí quiero improvisar un poquito preguntándote, Sandy, que durante los días festivos del Año Nuevo Chino, pues realizaste un viaje hacia España y justamente hablando de quiero ser chino, ¿no? Esta tendencia de becoming Chinese, ¿has notado algo en España? ¿Cómo se manifiesta de este cambio perceptivo que tantas veces hemos mencionado previamente sobre ese país asiático? Quizá geográficamente es muy lejano, pero en un contexto más globalizado hay un cierto cambio de los españoles hacia los chinos. Sí, bueno, primeramente quiero mencionar que estuve por Madrid, Toledo, Segovia, también por Barcelona, y en general es muy hermoso el país y las ciudades, la gente muy amable y me pareció genial. En cuanto a esta pregunta, creo que hay una curiosidad de los españoles en general por conocer más de China. Muchos lugares a los que iba, ya sean hoteles, aeropuertos, cuando veían que era cubano pero que además venía de China, enseguida pasaban mucho tiempo conversando conmigo, me preguntaban cómo era China. Es verdad que la tecnología es tan avanzada como tenemos ideas, cómo son los pagos en China, cómo es también, bueno, la atención pública, la salud, ese tipo de cosas, cómo es la seguridad. También me preguntaban, ¿es seguro andar por allá? ¿No hay problemas con la delincuencia? Y yo les explicaba y se quedaban muy sorprendidos, ¿no? A pesar de que hoy en día la globalización en la información puede llegar a todos solo con un clic, todavía falta bastante información en Europa, en América, sobre Asia y sobre China en específico, pero las personas tienen muchos deseos sobre este tema y quieren aprender más sobre China, sobre cómo es la realidad de China. Y la mayoría de las personas con las que hablé demostraron interés en viajar a China, ¿no? Para conocerlos de primera mano. Yo creo que en este contexto globalizado o mejor dicho, la globalización, porque sí es una tendencia, pero
En estos años también enfrenta muchos cambios, incluso retroceso, ¿no? Que incluso estamos hablando de una desglobalización o desacoplamiento de las grandes potencias. Entonces, no sé, en política internacional el avance comparativo importa mucho. Si en un entorno global incierto un país proyecta estabilidad organizativa, su atractivo aumenta no solo para turistas, sino para inversionistas, talentos y socios comerciales. Lo que comenzó como tendencia digital puede convertirse en un indicador de confianza estructural. Quizás dentro de algunos años la tendencia viral vuelva a cambiar y surja una nueva tríada de experiencias que capture la atención global. Sin embargo, si la dirección estructural se mantiene, calidad, estabilidad y apertura regulada, la conversación internacional seguirá evolucionando de forma sostenida, reflejando transformaciones más profundas que van más allá de las modas pasajeras. Cuando el mundo empieza a comparar sistemas desde experiencias cotidianas, significa que el debate ha madurado y no se trata solo de crecimiento rápido, sino de calidad del funcionamiento. Y en el inicio del 15º plan quinquenal, esa transición narrativa adquiere una potencia simbólica particular, porque cuando una factura médica se convierte en una conversación geopolítica, significa que el desarrollo ha dejado de ser abstracto y puede evidenciarse en la vida diaria. Somos Pedro y Chandy, esto fue Café y Té. Nos reencontramos en el próximo episodio. Sí, os deseo un feliz año del caballo otra vez y chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.